acaba de haber pues relevo en la presidencia de la Cámara Nacional de Aerotransportes, la Canaero. El nuevo presidente es Luis Noriega Benet, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío, Rogelio, un gusto saludarlos y a su audiencia. Luis, platícanos, ¿cuáles van a ser las directrices que seguirá la Canaero ahora que tú estás al frente? ¿Cuáles son los retos y desafíos que desde tu punto de vista enfrenta la industria aérea mexicana? Bueno, básicamente nosotros nos vamos a enfocar en 6 pilares que llamamos vitales para la industria, que son obviamente seguridad, seguir trabajando en competitividad de costos, en infraestructura, en nuestras relaciones con el gobierno, en obtener una regulación inteligente y un desarrollo sostenible. En eso nos vamos a enfocar, evidentemente, sin dejar de un lado mejorar la experiencia de pasajero, continuar con una transformación digital y buscar procesos más eficientes. Claro. Luis, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. ¿Cómo le fue el año pasado a la industria de la aviación comercial y pues ante el escenario internacional, qué expectativas tienen para el 2020, Luis? Mira, Rogelio, en términos de pasajeros en México, las noticias son muy buenas. Por primera vez llegamos a pasar los 100 millones de pasajeros. En 2019 obtuvimos el récord en 101 millones de pasajeros, lo cual es una muy buena noticia, y más considerando pues las circunstancias en las que nos encontramos, ¿no? Que van desde pues un aeropuerto de la Ciudad de México saturado a haber tenido que experimentar pues la cancelación de la flota del 737 MAX durante casi todo el año, etcétera. Entonces, muy buena noticia el haber conseguido este número. Se da una metamorfosis en la industria de la aviación global. Estamos viendo, por ejemplo, los procesos de fusión de los fabricantes o las alianzas de los fabricantes. Venimos de un proceso pues de las asociaciones comerciales de las aerolíneas que derivaron en estos megacarriers en los años recientes pasados. Ahora se está hablando pues de la necesidad de buscar tripulaciones incluso fuera de las zonas territoriales de las principales aerolíneas. ¿Qué es lo que ustedes ven para adelante, considerando también que la industria de la aviación paradójicamente pues sigue creciendo a pasos agigantados? Las aerolíneas, hay mucho apetito por seguir comprando aviones y la gente obviamente por viajar. Claro, mira, es muy interesante esta industria, que es particularmente competitiva, lleva muchos años en un proceso de transformación, y yo te diría que en la última década o un poco más esta transformación nos ha llevado a ser pues empresas muy sanas, muy viables, muy eficientes. Y claro, dentro de este proceso de transformación pues hemos obtenido procesos más eficientes, hemos obtenido costos operativos más bajos, por lo tanto hemos podido trasladar a nuestros consumidores, a nuestros pasajeros, tarifas mejores. Cada vez hay más pasajeros viajando, y todo esto redunda en el hecho de que pues nos volvemos una industria mucho más eficiente. ¿Qué depara el futuro? Pues es complicado, pero yo creo que continuaremos con este proceso de mejorar eficiencias. Yo diría que las grandes consolidaciones ya están dadas. Por lo menos en las aerolíneas, quizás quedará alguna oportunidad por ahí, pero básicamente ya están dadas. Y ahora el juego es ser más eficientes, ser más atractivos para el consumidor y competir en tanto precio como en servicios. Claro. Hemos visto en los últimos 2 días, Luis, desplomes en las acciones de las aerolíneas internacionales por el tema del coronavirus. ¿Qué estás viendo en la industria a nivel global y cómo podría afectar esto el desempeño de México en este sector? Pues mira, en términos generales, el impacto que hemos visto, y creo que lo hemos visto todos, es en el mercado asiático.
empieza a haber ciertas condiciones y cierto nerviosismo en otros mercados. Sin embargo, creemos que al final del día, obviamente nuestra responsabilidad como empresas es asegurarnos de que hacemos las cosas bien y ayudamos a contener el contagio. Dicho esto, hoy en día no hemos visto focos rojos, salvo quizás un poco en Europa, y aparentemente están controlados. Claro, viajeros que a lo mejor de Estados Unidos pensaban ir a Asia, ir a Europa, podrían voltear a ver América, ¿no? Y a Sí, México concretamente, ¿no? seguramente, y seguramente está pasando, porque los vuelos desde y hacia México continúan con factores de ocupación saludables. Luis, ¿cómo están viendo ustedes desde la Canaero pues esta reestructuración del sistema aeroportuario metropolitano con la incorporación del nuevo proyecto de Santa Lucía, la reformulación o replanteamiento o reforzamiento de Toluca como una opción, todo coexistiendo con el actual aeropuerto Benito Juárez? Pues mira, tenemos la fortuna de estar trabajando con un gobierno que está muy abierto a tener una comunicación con la industria. Lo han dicho por activa y por pasiva y lo han demostrado. Ahora, los retos son evidentemente importantes y nuestro interés es seguir trabajando con nuestro gobierno para asegurarnos de que tenemos un sistema aeroportuario eficiente, atractivo y que además el consumidor lo acepte, porque al final del día podemos decir que queremos volar a cualquier lugar, pero si el consumidor, el pasajero, no le interesa salir o llegar a ese destino, pues podemos tener problemas, ¿no? Claro. Pues Luis Noriega Benet, presidente de la Canaero, la Cámara Nacional de Aerotransportes, muchas gracias por tomarnos la llamada. Un gusto saludarlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.